Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Ante todo, feliz año. Espero que hayáis pasado unas primeras fiestas en compañía de vuestros seres queridos, vuestros amigos, en fin, como más os haya gustado. Este vídeo yo lo grabé el día 31, justo antes de que se acabara el año, pero bueno, lo tenéis hoy porque yo también he estado con mi familia y con mis seres queridos disfrutando de estos días. Lo primero que hice el 31 fue quitar la ropa de cama para poner la ropa de cama limpia y empezar el año con todo limpio y bien desinfectado. Como veis, estoy pasando el aspirador antiácaros. Esto suele hacerlo pues una vez al mes más o menos. Y va a depender también de cada persona, si hay alergias, si tenéis muchos ácaros, porque hace tiempo que no lo pasáis. Pero bueno, que esto es, depende de cada uno, lo puede hacer como más le convenga o como más lo necesite. Yo voy a pasarlo por las camas de todos, no lo voy a grabar todo porque si no sería un vídeo solamente de limpieza de ácaros. Pero bueno, primero que todo, en mi habitación también le voy a dar al cabecero y pongo la ropa de cama a lavar, así de mientras yo voy haciendo otras cositas. Y bueno familia, hoy os traigo una recomendación que ya sabéis que a mí me encanta enseñaros todos estos cacharritos tan modernos para la limpieza que nos ayudan muchísimo. En este caso es de Ulteni, es el T20 Pro. Yo he colaborado muchas veces con ellos y siempre que tienen algo de novedad pues me preguntan si quiero probarlo y yo pues lo pruebo porque así os puedo dar una opinión sincera, os puedo decir el rendimiento que tiene, cómo funciona, etcétera. Así que si estáis pensando en haceros con uno de este, pues os va a interesar. Muy bien, pues este es el robot de aquí que tiene dos lentes frontales y una superior, que esto va muy bien porque así a la hora de evitar obstáculos, hacer mejor el mapeo, el recorrido, pues va genial. También trae este depósito de aquí, que esto es muy interesante porque al tener el autovaciado, aquí tiene la bolsita que viene una puesta ya, el autovaciado podemos pasar días, incluso semanas, sin tener que preocuparnos de limpiar el depósito. Esto también depende de cada caso, pues por ejemplo si tenemos mascotas que sueltan mucho pelo, pues habrá que vaciarlo con más a diario, pero ya os digo que si no, de una limpieza normal puede aguantar muchos días. Luego, este robot tiene 8000 pascales, o sea que tiene una potencia de succión increíble. También trae por aquí un depósito, porque trae una mopa que lo bueno que tiene es que podemos usarlo solo para aspirar, solo para fregar o aspirar y fregar a la vez, que esto va genial. Así que solamente hay que abrir aquí, llenar nuestro depósito de agua, añadirle esto que trae, que yo lo quiero probar porque tiene que oler maravillosamente bien, sobre todo para el tema de mascotas y todo, pues esto debe dejar un olor increíble, pero ahora lo pondremos a prueba. Y por aquí tiene la mopita, que esta mopa se puede retirar para limpiar. Trae también una mopa de recambio, mientras estamos lavando esta o se está secando podemos utilizar otra. Trae otro filtro, por lo mismo cuando tenemos que hacer limpieza del filtro, que viene aquí dentro. Pues mientras uno se lava podemos utilizar el otro. Y también trae otro cepillito, otra escobita de esta de recambio. Yo ya le he puesto una de las que trae, que está por aquí. Y trae otra de recambio y otra bolsita de aspirado o sea, del vaciado de polvo. Viene muy completo, como os he dicho, y lo que vamos a hacer ahora es ponerlo a prueba, a ver cómo funciona. Lo voy a dejar así porque lo voy a rellenar ahora y así os puedo enseñar mejor cómo va limpiando y cómo va siendo su recorrido. Podéis descargar la aplicación para conectarlo y de esta manera ver el mapa que hace, o sea, el mapeo. Puedes guardar diferentes mapas en caso de que tengamos varias plantas. Y pues nada, lo voy a poner a prueba y así os voy comentando. Lo primero que hace el robot cuando lo conectamos a la aplicación es hacer un pequeño recorrido para grabar el mapa de nuestra casa.
Esto es muy rápido. En esta ocasión él no limpia, simplemente va copiando todos los datos y todo el mapa. Aquí veréis lo que os hablaba del sensor, que él cuando ve un obstáculo, digamos que lo esquiva. Si tenemos una mascota o tenemos algo en un sitio, pues él no le pasa por encima ni lo empuja, simplemente lo va bordeando y lo va esquivando. Esto va muy bien porque, por ejemplo, si tenemos mascotas, a veces las mascotas están tumbadas y si no le tienen miedo al robot, pues el robot le pasa por al lado y no las molesta. Y esto la verdad es que está muy bien. Os voy a ir dejando aquí en un ladito para que veáis cómo funciona la aplicación. Es muy sencilla, muy intuitiva. Tenemos que conectarla a través del Wi-Fi. Y ya digo que lo podéis programar, podéis hacer separar por habitaciones, ponerle nombre a las habitaciones y desde ahí podéis mandarlo a hacer lo que queráis. Por ejemplo, yo ahora lo he mandado a que vaya a limpiar la alfombra. Tengo activado el bus de alfombra. ¿Esto qué significa? Que cuando él la detecta, activa como un modo más turbo, por así decirlo. Y va limpiando. Aquí he dejado un poco de pelusilla para simular, por ejemplo, cuando tenemos mascotas, que tenemos perros o gatitos y sueltan mucho pelo, pues para que veáis que de una sola pasada se lo lleva todo. Así que va súper bien porque ya del día a día, de la suciedad, del polvo que se van acumulando pelusas, pues si encima tenemos mascotas es un plus porque como veis lo deja todo súper limpio y la alfombra se queda impecable. Aparte de todo esto que os estoy comentando, os voy a dejar también un código de descuento por si queréis aprovechar porque va a estar hasta el día 1 de marzo con este precio así súper bien. Así que si os estáis pensando en hacer un autorregalo o regalárselo a alguien, es el momento adecuado para hacerlo. Y más ahora que vienen todavía la última parte de las fiestas, que todavía quedan pendientes algunos regalitos por hacer. Una vez él ya termina en la alfombra, lo que voy a hacer es prepararlo para hacer un modo de fregado, para que también veáis cómo funciona, que la verdad es muy sencillo y muy rápido de hacer. Lo único que tenemos es que añadir agua al depósito, como os he explicado antes, y una vez lo tenemos no lleno del todo, no hay que ponerlo a rebosar, le añadimos un taponcito de fregasuelos, en este caso trae este incluido, pero si no podemos usar algún fregasuelo que no genere demasiada espuma. Eso sí que es muy importante. Este la verdad es que huele muy bien y para eliminar los olores de las mascotas va genial. Voy a acoplarle la mopa y lo ponemos otra vez en nuestro robot y ya él empieza automáticamente a fregar y aspirar. O sea que esto sería un 2 por 1. La verdad es que lo hace súper bien. Ahora os voy a enseñar para que veáis, teníamos migas aquí después de la merienda que hicimos en casa con la familia. Teníamos unas cuantas miguitas y ahora veréis que lo deja todo súper limpio. Eso sí, él va a su ritmo, no hay que tener prisa, pero es un trabajo que lo hace solo y nosotros de mientras podemos ir haciendo otras cosas en casa como limpiar otras estancias o ir adelantando la comida, etcétera. Así que esto es maravilloso para ayudarnos en las tareas del hogar. Y para el día a día, como os he dicho, lo podéis programar si queréis que lo haga todos los días, si queréis diferentes días de la semana, incluso podéis poner la hora a la que queréis que él se encienda automáticamente y esto va súper bien. Y como veis, una cosa que os quería enseñar así un poco desde lejos es que no deja el suelo muy mojado. Esto es importante para las personas que tienen suelo de parqué o tarima, que no deja el suelo empapado, o sea que respeta muy bien los suelos de madera. Así que nada, os dejo aquí unos clics más de cómo va limpiando el robot y recordar que tenéis toda la información en la cajita de descripción. Y ahora él cuando termine automáticamente se irá a su base y ahí ya hará el autovaciado del polvo y listo. Y una vez ya lo tengo todo limpio, voy a preparar el comedor para la cena de Nochevieja.
Voy a quitar la alfombra porque la había puesto otra vez, la había quitado antes en unos vídeos anteriores, pero a mi hijo pequeño le encanta tener la alfombra porque él juega ahí muchas tardes, entonces está calentito, no tiene que estar con las zapatillas y la verdad es que pues si a él le gusta, a mí no me cuesta ponerla y quitarla. Lo que vamos a hacer es mover el sofá porque aquí tengo que hacer un pequeño Tetris a la hora de poner la mesa cuando somos muchas personas en casa. Muchas me refiero cuando son eventos así como Navidad o cosas especiales. Lo que voy a poner es el cheslón en la otra parte porque así la parte de respaldo no molesta si se quieren sentar. Y luego la parte más pequeña la voy a poner hacia el otro lado. Así todos pueden sentarse y no se queda lo otro metido en medio. He aprovechado para sacar también los puffs porque estos los usamos para sentarnos porque vamos a ser muchas personas en casa. Entonces lo que hago es mover la mesa del comedor y la ponemos así a lo largo. Mi mesa tiene además un trozo más que se puede abrir y mide 2 metros y aún así ponemos unas mesas extensibles hacia el otro lado, digamos hacia la cocina, para poner una mesa súper grande y que podamos estar todos a gusto sin tener que estar muy apretados. Estas cosas, como no se suelen hacer todos los días, pues no pasa nada en Navidad o cosas así festivas para que la familia pues pueda disfrutar todas juntas sin tener que estar muy apretados. Pero claro, eso también depende de la casa de cada uno. Y la mesita de centro la voy a dejar aquí en este ladito, que la usamos también de apoyo si necesitamos pues dejar algo, luego le quito los adornos y ya está. Ahora me voy a pasar a la habitación de mi hija, porque es la habitación que usamos casi siempre cuando viene la familia porque esta cama, que es de IKEA, ya la tengo hace bastante tiempo, la usamos pues eso, cuando vienen invitados es la más fácil porque se abre y se convierte en una cama grande. Lo único que tengo que hacer es sacar la parte de abajo que tiene como otro somier y simplemente vamos a abrirla del todo y luego vamos a poner un colchón, tiene dos colchones pequeños y vamos a sacar uno, lo ponemos hacia el otro lado y de esta manera pues ya tenemos una cama de 1,60 porque cada colchón mide 80 y la verdad es que cuando viene familia se agradece mucho pues tener un sitio donde puedan dormir, donde estar tranquilos, aunque a mi hija le usurpamos la habitación, bueno, se la usurpan los invitados, pero bueno, al final es familia y no pasa nada. Mi hija se va a dormir a la cama nido que tiene mi hijo mayor en la parte de abajo y así pues cabemos todos y nos vamos repartiendo la familia por todas las casas. En esta ocasión viene mi hermana y mi sobrina a dormir aquí. Así que esta cama para ellas dos es más que suficiente. Voy a ponerle una almohada y también el nórdico que le he traído, el de mi cama, que lo he lavado para ellas porque ya sabéis que en muchas ocasiones he dicho que mi marido no puede dormir con el nórdico porque le da muchísima calor. Entonces yo siempre lo quito para dormir, nos tomamos con la mantita roja que tenemos ahora de Navidad y luego pues cuando pase Navidad pues con otra mantita, pero él no soporta el nórdico y solamente lo pongo pues para que la cama se vea más bonita. Pero yo sé que ellas son muy frioleras, así que les va a venir muy bien que les ponga el nórdico para que se tapen. Y una vez ya tengo la cama hecha, simplemente voy a ponerle los cojines y un poquito de ambientador textil y listo. Voy a dejar esta parte de aquí limpia. Mi hija ya sabéis que ella, bueno, mis hijos en general se limpian sus habitaciones, pero bueno, ya que estaba moviendo cosas, digo, voy a limpiar este baúl de aquí para que dejen sus maletas y sus cosas personales y este mueblecito que tiene ella aquí también al lado de su escritorio. Así también tienen para dejar pues todo lo que traen y en esta fiesta pues ya ellas se acomodan como más les guste. Aquí lo único malo es que en esta habitación, como veis, tengo el mueble del comedor, que normalmente está al lado de la tele. Lo tengo que tener aquí porque cuando pongo el árbol de Navidad es donde único puedo meterlo en casa. Así que la habitación se queda como un poco apretadita, pero bueno, no pasa nada, es solamente para los días que tengo puesto el árbol, que es el mes de diciembre. Así que toca dejarlo en esta esquinita de aquí. He aprovechado para pasar también un poquito la escoba y una fregadita rápida para dejar ya la habitación lista.
Y bueno, ahora ya solo me queda poner las sábanas a secar, que desde que tengo la secadora la verdad que es un lujo. Por lo menos lo que son sábanas y toallas que en invierno tardan muchísimo en secarse, así que estoy súper contenta, la verdad es que la necesitaba mucho, mucho. Esto sí que es una cosa que digo, lo necesito sí o sí. Así que nada, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido ya para seguir yo con mis cosas y mis preparativos. Sobre todo quería desearos que tengáis un buen año lleno de salud, lleno de amor y de muchísimos recuerdos, que es lo más importante de todo. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.